significa ser ateo? ¿Qué significa ser agnóstico? Es el tema que vamos a tratar en esta primera hora de Agenda Éxitos, porque, bueno, así como hay muchas personas en el mundo creyentes de alguna religión, hay otras que no creen en un Dios, conocidas como ateos en este caso. Y a pesar de que el término ateo es un principio, o en un principio más bien era utilizado de manera peyorativa, hoy podemos ver cómo parte de la sociedad mundial lo ha normalizado e incluso adoptado. Y precisamente para saber, para conocer qué significa realmente ser ateo, qué implica, tenemos hoy con nosotros a nuestro invitado especial a esta hora, Juan Salvador, director, editor de la revista SIC, asesor en comunicaciones estratégicas y magíster en estudios políticos. Además es experto en teología. Juan, bienvenido a Agenda Éxitos. Gracias por aceptar la invitación para comentar, para hablar, para profundizar, conversar en todo caso acerca de este término, ateo. Bienvenido. ¿Cómo está, Juancho? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Juan Salvador Pérez. Juan Salvador es su nombre. Pérez es el apellido. Exactamente. Bueno, Para aclarar. entonces como no lo Después tenía. del enredo, antes de la otra parte, bueno. Aclarado, listo. Juan Salvador Pérez, nuestro invitado hasta ahora. Bienvenido, Juan. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué Muy tal? bien, Pues muy muy bien. bien. Interesado, bueno, estamos a punto de entrar en la Semana Santa y en los temas espirituales, No falta la nada. religión y eso, bueno, siempre vale la pena revisarla, dedicarle algunos días a esto. Pero hoy no, porque mientras hablábamos en el equipo de producción, bueno, había como dudas y de alguna manera a veces se confundían los términos, pero vamos a empezar con esto, con el ser ateo. A veces uno está duda de que haya personas que no crean que hay algo más por encima de nosotros, ¿no? Que siempre haya, independientemente del nombre que le pongas, independientemente de la manera en que lo adores o lo veneres o si no le haces caso, pero parece difícil creer que nadie, o sea, que alguien no crea que nosotros somos la tapa del frasco y que más allá no hay nada, ¿no? Entonces, no sé, ¿existe el ateísmo realmente? Vamos- No sé, vamos a empezar por allí. Vamos por partes, fíjate. A mí primero me parece que la aclaratoria que hacías tú, Albani, es correcta. O sea, la gente suele confundirlo, ¿no? Sí. Dice, yo soy ateo, soy agnóstico, no sé bien qué soy. Ujú. Pero en líneas generales, y lo otro que decías, que es un punto cierto, es que ha habido un crecimiento importante últimamente. Sí. O sea, importante, digamos, a ver, el Pew Research Center, que es para mí el centro de investigaciones más serio que ahorita, sobre todo en el tema de religiones, dice que más o menos del 15 al 16% de la población mundial se confiesa o dice que es ateo, Ok. pero mejor dicho, unaffiliated, es decir, no afiliado a nada. Ok. Ok. Entonces, cuando dicen no afiliado a nada, puede ser a nada formal. Ujú. Es decir, no necesariamente es que el 16% es ateo o el 16% es agnóstico y ateo, sino que no creen en nada de lo que está por ahí como más o menos etiquetado. Ok. Visto esto así, en la segunda pregunta que hace ese mismo estudio, por lo menos en Estados Unidos, el caso casi el 60% de esas personas que no están afiliadas a nada, o que se dicen no afiliadas a nada, dicen, pero sí creo que hay algo. Es decir, que tu sospecha, es correcta. O sea, la gente puede ser que diga, yo no creo, yo soy ateo, pero en realidad lo que soy es anti alguna religión. Ok. Es mucha gente que dice, no, yo no soy católico, yo no soy Más cristiano. directamente Claro, o ligado yo no al soy tema judío, de la o yo no soy religión. budista, o yo yo no no- soy, sí. o sea, Exacto. Pero si sienten que hay alguna suerte de llamada, alguna suerte de trascendencia, ¿no? Eso Correcto. es un porcentaje más alto y eso disminuye entonces el porcentaje inicial que te decía, el 16% a nivel mundial del tema del ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Viene como término, se inicia con la ilustración, más o menos, con todo el tema de las ideas del siglo XVIII, esa gran revolución mundial que, en el pensamiento occidental completo, y se para de cara, por supuesto, a la religión, y en ese momento podríamos hablar que el ateísmo, ¿qué hace en sí mismo a diferencia del agnosticismo? El ateísmo niega la existencia de Dios. Correcto. A diferencia del agnóstico, que, digamos, le voy a usar una palabra, a ver, suspende la existencia de Dios. Ok. Es decir, Huxley, un siglo después, en 1860 y tanto, mediados del siglo XIX, dice, oficialmente habla del agnosticismo y dice, nosotros no sabemos y no podemos saber si existe o no existe un Dios, y como no podemos saberlo, lo ponemos en suspenso. Es decir, Está en después stand-by, veremos. pues, esa creencia. Un poco basándose en las premisas de Pascal. Pascal decía, bueno, yo no sé si hay o no hay Dios, pero como no sé si hay o no hay, no te lo puedo asegurar, mejor nos portamos bien, hacemos las cosas bien. Porque si hay, Por ganaste. Si te portaste mal, no vas para tu sitio. Entonces, claro, ante esa lógica, el agnóstico dice, no, pero ¿por qué? Yo no creo que eso sea así. Simplemente tengo sospechas
no me pronuncio. Claro. ¿En qué coinciden el ateo y el agnóstico? Que yo creo que es importante eso. En realidad, y la frase puede sonar un poco dura, es el título de un libro de un autor mexicano, es ninguno de los dos echan en falta a Dios. Es decir, para ellos Dios, bueno, uno lo suspende y el otro lo niega. Es decir, no lo necesito en el día a día. No es una prioridad en su vida. Ni en su vida, ni en la vida de los demás. Mm. Entonces, claro, ahí comienza un poquito a sonar las ruedas de la carreta, pues, ¿no? Claro. Con esa premisa. Claro, en Claro. algunas oportunidades uno percibe de personas que se autocalifican como ateos que lo que están en contra es de algunas formalidades de la iglesia. Sí. O de algunas normas establecidas por la iglesia. Entonces asumen que la iglesia es Dios. Entonces ya va, hay como dos cosas distintas. Una cosa es la organización y otra cosa es el ser supremo. Entonces ahí empiezan tal vez a, no sé, como no me gusta, no sé, el tema de los pecados, o no me gusta el tema de los mandamientos, La el tema- culpa, o el tema de la culpa, o el tema de las confesiones, o de algunos ritos que se cumplen, pues entonces niego al que asumimos que nos mandó eso como un mandato, como una obligación. ¿no? Exacto. Y hay un tema también importantísimo ahí que tú señalas, que es, Jacques Maritain lo establece perfectamente. Él dice, hay un ateísmo que es práctico. Es decir, hay mucha gente que dice, no, yo sí soy católico, cristiano, budista, lo que sea, pero en el fondo no vives como tal. Ok. Y eso es ser un ateo también. O sea, no nada más ateo es el que se confiesa, yo soy un militante, Ok. sino que no, yo soy católico, pero tú, no, pero en realidad no le hago ni medio caso a eso. Claro. Entonces, es decir, es un convencionalismo. O sea, cuidado, eso también es una suerte de ateísmo, ¿no? Ujú. Maritain también establece dentro del tema del ateísmo el pseudo-ateísmo. Es decir, yo creo que no creo en nada. Ok. Hasta que, para decirlo en términos coloquiales, Ujú. hay turbulencia en el avión. Exacto. dice, upa. No me Sí, queda más Sí, sí, remedio que aquí, creer. claro. ayúdame, Claro. o O un tengo un hijo examen. enfermo y le pido a José Gregorio Exacto, que me ¿no? ayude, Entonces, pues, yo ese qué sé. pseudoateísmo es más común Claro. de lo que uno cree también, pues, ¿no? Mm. Y está el ateísmo absoluto, el ateo absoluto, que sí oficialmente dice, yo no hay nada. Exacto. Llego aquí, esto se acaba aquí. Y lo que yo no pueda demostrar, lo que no va a Claro. comprobar, Muy eso no existe. muy racional. De racional. hecho, el argumento de los ateos es, bueno, es que no existe evidencia ni científica ni tampoco, histórica de que exista Tal cual. Claro. un Dios, un ser supremo, Tal algo, cual. ¿no? Y entonces se basan en eso. Pero yo digo que por eso es, chicos, que normalmente, bueno, uno se da cuenta, los milagros le ocurren a la gente que menos cree. A veces esa es la... Ah, sí. Entonces Eso es parte del como, misterio. claro, claro, entonces ven la luz, ¿no? Algo existe. Claro. Algunos le llaman energía, otros piensan que es el Señor con barba, ¿sabes? Mm, Que sí, sí, y sí. la bata blanca. Que pinta algún día Miguel ve- Ángel. Exactamente. Pero en todo caso, ese es el argumento normalmente de los ateos, también de los agnósticos. O Sí. los agnósticos tienen otro argumento. No. Lo que pasa es que uno niega y el otro suspende. Correcto. Pero los argumentos no son los mismos y hay argumentos más. Ujú. Porque no podemos dejar de lado que en nombre de Dios se han hecho unas fechorías tremendas también. Ah, Claro. Te pongo un sí. ejemplo concreto. El cinturón que usaban los soldados del nacionalsocialismo, los nazis, Ujú. Ok. decía Dios con nosotros. Sí, Entonces, claro, imagínate. o sea, ¿qué puede pensar una persona? Dice, "Pero, señor, pero perdón, ustedes que Claro. eran como el nivel de maldad que tenían Claro. y En la actúan en el España nombre de de Dios". Franco, las monedas decían Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces, No, y claro, en nombre de El Dios. chiste decía que era porque se Dios es un hicieron gracioso. cantar. Pero bueno. Pero ciertamente ha habido un mal uso, a ver, en términos en el judío cristiano, el segundo mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano, no es porque te lo mandan, es que si lo usas en vano, deformas el rostro de Dios. Mm. Y el rostro de Dios es el rostro de los seres humanos. O sea, eso, es decir, cuando yo te estoy viendo a ti, Albani, una mujer muy guapa, por supuesto, Muchas pero gracias. o sea, evidentemente ves el rostro de Dios, de una forma u otra, para los creyentes. Claro. Pero claro, si tú que eres de alguna forma creyente y ves a un tipo dándote palo, Mm. dices, upa, Aquí no está Dios ¿cómo es, presente. ¿cómo es la cosa? ¿no? Claro. Claro, incluso Y lo peor entiendo es que sí está. que en un momento determinado hubo hasta alguna especie de revisión, sobre todo en nuestros países donde la figura del padre a veces es inexistente o a veces es maltratador o a veces Mm. el vincular a Dios con padre, ya va, espérate, si la experiencia que yo tuve con el mío Sí, claro. Mm. fue horrenda. Es Entonces totalmente yo no subjetivo. puedo estar pensando que en un Dios amoroso, en un Dios comprensivo, en un Dios que me perdona, porque el que yo tenía en la casa me caía palos, caía palos a mi mamá, o era un borracho, Sí, era un sí, abusador, o sea, sí. yo qué sé. Entonces hubo un momento que hasta se revisó esos principios de Dios Padre, porque Sí, ya va, esa el es una Dios imagen que no castigador. funciona igual para todo Claro. el mundo, ¿no? Y hay Claro. otro elemento, que es un elemento muy utilizado, sobre todo por el ateísmo inicial, y algunos encuentran ahí los antecedentes del ateísmo, que es el famoso dilema de Epicurio. O sea, ¿qué dice Epicurio? Epicurio dice, si Dios existe y permite el mal, en realidad es la pregunta del mal. Mm. Claro. O
sea, si Dios existe y permite el mal, ¿por qué permite el mal? Por dos razones, dice Epicurio en su dilema. O porque no es todopoderoso, es decir, no puede evitarlo, Ujú. o porque no es todo amor, entonces lo permite. Entonces, claro, en ese dilema es muy fácil que tú digas, bueno, es verdad, o sea, que cuando teóricamente suena Pudiera funcionar, abstracto, sí. pero en concreto, ¿por qué a mí me toca esta enfermedad, chico? ¿Por qué a mí se me muere mi hijo? ¿Por qué a mí? O sea, cuando tú ves esas preguntas tan increpantes, tú dices, chico, Dios, ¿dónde no estás? Claro, claro. Como no me atiendes, no estás. Entonces, claro, Sí, o entran esas, esas discusiones. Bueno, si Dios lo hizo todo, también hizo al demonio, pues. También es el causante, también es el autor de esa y ahí, figura o de esa maldad que está con nosotros, al igual que hizo el amor, ¿no? Fue ese ángel que alguna vez fue, se Claro. volteó y se convirtió en malo, pero en principio era Pero es creación de criatura de Dios él, también, ¿no? claro, cuidado porque entonces ahí entra el tema del libre albedrío, pues, ¿no? Ajá. Que es un tema absolutamente. que fundamental, Claro. para, Muy sobre todo en la fundamental. creación de las personas, pues, ¿no? Ujú, Dice la teología, esto sí es un tema más Ujú. católico, ujú, cristiano, la teología habla de tres tipos de personas. Están las personas divinas, ujú. es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para los Ok. creyentes en esto, ¿no? Sí. Están las personas angelicales Ujú. con libertad absoluta, son seres espirituales con libertad absoluta, Correcto. que es el caso Sí. de Llamados Satanás, ángeles, pues, pues. Satanás, Lucifer, Llamados etcétera. ángeles. Ajá. Llamados ángeles. Y está el caso de las personas humanas, que son Ujú. hombres Nosotros. y mujeres corporales, sexuados, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, claro, ahí un poquito entra el tema de la libertad como determinante de todas esas personas, pues, ¿no? Ujú. Mira, vamos a hacer una pausa, Juancho. Chévere, Estamos chévere. conversando con Juan Salvador Pérez, director y editor de la revista SIC, asesor de comunicaciones estratégicas, además de ser magíster en estudios políticos y experto en teología. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Agenda Éxitos. Sonidos para elegir. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. 11:50 minutos de la mañana, seguimos conversando en Agenda Éxitos con Juan Salvador Pérez, conocido por los amigos como Juancho Pérez, acerca del ateísmo y el agnosticismo. Habíamos quedado un tema allí como inconcluso, el tema de Epicuro, el bien, el mal, el libre albedrío, para luego entrarle al tema de los agnósticos y conocer más también un poco de este concepto. Sí, yo te comentaba, pues, ¿sabes? Les comentaba, la respuesta el dilema de Epicurio lleva a las dos reacciones, tanto del agnóstico como del ateo, pues, ¿no? Si quieres, para terminar el tema de los agnósticos, el agnosticismo, hay un agnosticismo, digamos, como que positivo, que es, mira, yo no creo que haya nada, o sea, yo no sé si hay o no hay, pero Podría ser que sí. es posible que haya. Okay. Claro. Un agnosticismo negativo, que es yo no creo que haya nada, pero en realidad no creo o sea, prefiero no creer y no enredarme con eso. Okay. Y hay unos tipos que yo creo que creen que no creen, pero sí creen. O sea, que ellos Ok. dicen, yo no creo en nada, pero insisto, se parece también al tercer grupo de los ateos. Sí. Cuando la cucaracha vuela, upa. Ujú. O sea, ahí te asusta, ¿no? Exactamente. Entonces, sí coinciden, les comentaba anteriormente también, coinciden en una sola cosa, que es que no echan en falta a Dios, ambos. Okay. Pero estos suspenden. O sea, Mm. la diferencia fundamental es la suspensión en la creencia, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí es cierto es que esa causa inicial y que siempre es más complicado de responder es por la causa del mal. O sea, dice, ¿pero por qué ocurre el mal? O sea, ¿por qué tú me estás diciendo toda esta cosa? Y está el mal en la calle, gente muriéndose de hambre, hay guerras. Imagínate, bueno, el listado es histórico y largo. Y ahí la respuesta es sencilla. O sea, dice, la que dice Epicurio, bueno, porque Dios no es tan poderoso como ustedes creen, ni Dios es tan bondadoso como ustedes creen. Entonces, claro, ahí pareciera trancarse la rueda y decir, bueno, listo, eso ya no, prefiero no creer, pues, ¿no? O prefiero Claro. suspender. Claro. Pero sí hay una respuesta A ver. que trasciende a todo esto, ¿no? Y esa respuesta, o sea, la ponerología, que es el estudio del mal, la respuesta que llega y no tiene más posibilidad de responder simplemente bueno, el mal existe porque la vida es finita. Entonces, al acabarse la vida, o sea, ¿qué más? Lo ideal sería pues, hacer vidas eternas, no pasaría nada. Los seres que hablamos, las personas angelicales que hablamos que más nunca tienen problemas. Okay. Pero como la vida se acaba, la vida siempre tiene un problema. O sea, o hay un terremoto, o hay una enfermedad, o hay un accidente, etc. Siempre hay una causa para Siempre hay que se una produzca causa. ese final de la vida. O sea, ¿no? y ahí comienza una palabra que dijiste tú antes, Albany, que para mí, y es un poquito irrita a algunas personas, Sí. sobre todo los que no creen, que es la Sí. palabra del misterio. Ujú. Pero es que no hay forma. O sea, a ver, el acto creativo de sí mismo es un acto misterioso. Ujú. Y te voy a poner un ejemplo más nuestro, humano, y después lo llevamos a un tema más trascendente. O sea, por ejemplo, tú sabes que cuando vas a procrear y tener hijos, tus hijos van a enfrentar problemas, enfermedades, angustias, se la pincha el caucho, cualquier cosa, de lo más gafo hasta lo más enredado. Pues, ¿no? Ujú. Y tú podrías decir, bueno, vale, pero ¿para qué lo va a traer al mundo? Ujú. Entonces, la respuesta no la consigues sencilla, la consigues en un acto de amor. Dice, bueno, porque es un acto de amor. Claro. Entonces, la creación toda del universo es un acto de amor. Ujú. Entonces, claro, hacer un acto de amor, ahí se complejiza mucho más, porque el misterio justamente es ese misterio de la creación, ¿a qué te lleva? Te lleva a una sola palabra que es hermosísima, que es la palabra de la fe. Era lo que te iba a proponer. La fe, el sentido que tiene la fe en nuestras vidas, ¿no? Para Por creer efectivamente que hay un creador, que alguien hizo esto donde estamos, que hay una razón para que estemos acá, que hay una razón para que un bebé tenga tan corta vida y se vaya antes que su mamá, su papá, etcétera, etcétera. Claro, y además la fe, en su origen etimológico del latín, que es fides, Ujú. es confianza. O sea, la palabra fides es confianza. O sea, la fe es una confianza que, imagínate tú, o sea, tú puedes llegar a confiar todo lo que está sucediendo, aunque te cueste entenderlo, Ujú. pero es porque tienes confianza. Dice, porque esto debe estar bien, ¿no? Ujú. Entonces, claro, Pero ¿qué viene primero, la fe o la confianza? O sea, a ver, que viene... es que es lo mismo. Por eso, pero No, porque- yo tengo fe o yo creo que puedo estar tranquilo poniéndome en manos de esa, Sí, porque sí. tengo alguna evidencia o porque, o es al contrario. Es que si no confías,
no tiene fe. No tiene fe, claro. O sea, no tiene Pero no sentido. termina siendo un acto muy racional también eso. Ok, ahora vamos con el tema de la Ok. racionalidad, que es un temazo, ¿no? Porque claro, tú me estás diciendo, sí, pero ay, confío a ¿En qué? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Claro, O sea, entonces diría un ateo, dicen los ateos, que nada más es posible creer en lo que es material. Es decir, la mesa, el mango, el hierro, tal, ¿no? Ante eso, hay un jesuita que es un tipo formidable, bueno, murió un tipo formidable español, el padre Carreiras, Manuel Carreiras, que tiene un debate además acaloradísimo. Lo pueden verlo por YouTube, se lo pueden buscar, es muy bueno. Ya lo voy a anotar. porque quiero El ver. padre Carreiras, después les mando los datos, ¿no? Donde le dice al ateo, es que es imposible, usted justamente la pregunta es esa, usted cree porque usted tiene fe, y luego que tiene fe, arma razón. Ok. O sea, el fides erratio que planteaba Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Dice, no, señor, porque resulta que Carreiro, aparte de ser jesuita, es PhD en física. Ok. Era un tipo Qué genial, interesante. fuera del lote, Científico, sí. trabajaba para la NASA, asesor de la NASA, o sea, un hombre de ciencia. Dice, dígame usted, según las 4 cosas que yo me las aprendí por él, yo no sé nada de eso, dice, según las 4 fuerzas de la materia, que son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Te estoy diciendo cosas que yo no sé, eso lo dijo él. Lo ¿no? dijo él, está repitiendo lo que En base a estas 4 fuerzas de la materia, cómo usted se inspira y puede escribir una poesía. Claro, el ateo queda desarmado. Dice, bueno, no hay respuesta, no hay respuesta material a un acto creativo. Claro. Es lo que quiero decir. O podría Hay poner, una en alguna oportunidad inspiración. también, que no es un filósofo que ante la misma duda plantea, bueno, dime dónde está ubicada, porque bueno, eran unos científicos que trataban de buscar exactamente dónde estaba el alma, dónde estaba, cómo se mide, cómo se pesa, dónde está, cómo ubicas el amor de tu madre. Exacto. Exactamente. ¿Cómo lo No metes hay en esta ¿Cómo manera haces? de definirlo, ni de ¿Cómo lo pesarlo, ni explicas? ¿no? Exactamente. O el amor hacia un hijo, ¿no? Que, Pues es así. que podrías Entonces, hacer claro, en entonces, ese sentido. cuando entras en esta diatriba, evidentemente hay personas que se trancan y te dicen, no, hombre, no, yo no puedo hablar contigo. Bueno, usted no puede hablar tienes razón, o sea, ya ya está, pues llegamos hasta Sí. aquí. Claro. Si el tema te inquieta, vuelvas a entrar en ese grupo grande de los inafiliados que hablábamos en el Pew Research Center, que dice, bueno, chicos, sí puede ser que exista alguna cosa. Claro. Entonces, claro, ahí ya cambia el juego. Pues yo no creo que yo sea que tengo la razón absoluta según lo que dice Uva, según lo que dice Mahoma, según lo que dice... pero empiezas a ver que es un poco lo que hablábamos antes de los trascendentales. Hay esos 4 elementos de los trascendentales que son una belleza. O sea, los voy a decir sencillo. O sea, la unidad, el unum, o sea, la verdad, el verum, la bondad, el bonum, y la belleza, el pulcrum. Con todas estas 4 cosas unidas, tú dices, aquí hay una presencia que supera el tema material y te da una respuesta a la trascendencia. Llámenlo como ustedes quieran, pero te da una respuesta a la trascendencia. Y el hecho de que yo no lo comprenda, que sea un misterio para mí, no quiere decir que no exista. Bueno, Exactamente. O sea, Para mí, eso para los que creen. Claro, tiene que haber un tema, incluso hasta de humildad. Sí, yo no lo entiendo, pero no niego su Exactamente. existencia, ¿no? Y volviendo al tema de la confianza, es clave la humildad. Ujú. Porque es que si no eres una persona humilde, es imposible. O sea, a ver, ¿cuál es el pecado por esencia? El pecado de los pecados. Perdón, el nombre de pecado suena, siempre ya habrán varios que ya empezaron. Pero digo, o sea, ¿cuál es la falta por excelencia? La soberbia. Así es. O sea, Sí. la soberbia es, de ahí vienen todos los demás. El pecado original. Sí, entonces, claro, dices, no, yo puedo ser mejor que tú, que no te necesito. O sea, en fin, y eso puede pasar con tu pareja, con tu mamá, con tu socio. Con O sea, quien es decir, sea. pero en lo que tú bajas la cabeza y dices, no, hombre, pero déjame confiar en Unai, déjame confiar en Albani, y dices, ahí todo cambia. Así es. Ujú. Y comienza entonces una cosa fue espectacular, que Francisco, por cierto, hizo el Papa Francisco, hizo una encíclica reciente basándose en Teresa de Lisieux, que dice, la confianza, y solo la confianza, dice Santa Teresa de Lisieux, nos lleva inexorablemente al encuentro de Dios, y Dios es amor. Entonces volvemos al punto que tú también comentaste antes, Albani, de que al fin del día es la gran búsqueda del amor lo que te está movilizando. O sea, claro, ahí no hay mayores conjeturas, ¿sabes? Es así, para allá vamos, pues, ¿no? Así Mira, es. oye, Ay, qué Juancho, interesante. Interesantísimo. Oye, Te siempre invitaremos nuevamente. nos quedan cortos Juan, estos porque temas. sí, Cuando guste, porque hay cuando tanto, hay Sí, tanto señor, que qué hablar y palabra. además este es un gran debate en el mundo entero, ¿no? Sí, sí, Y vale la pena en estos tiempos tan convulsos como los que nos toca vivir nacional e internacionalmente. Es bueno hacer un alto en el camino para revisar esas cosas. Confiar, confiar, sí, señor. reflexionar, no subestimar nada. Exacto. Así es. Vamos a escuchar una música y pasamos a la segunda hora de Agenda Éxitos.